Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, chicas? Espero que bien. Espero que contentas, que todas tengan los materiales. Si alguna no pudo ir a buscar los materiales, me lo dice y tratamos de arreglar para otro día. ¿Sí? Vemos cómo pueden hacer para encontrarse. Pero creo que ya todas las tienen. Así que bueno, va a haber modificaciones con respecto a las fórmulas del muestrario que les di antes. A ver, la fórmula números 6, 7, 12 y 13, estoy viendo de no equivocarme, sería la 6, la 7, no la hacemos porque no tenemos arcilla roja, pero no hay ningún problema porque la arcilla roja ya está, pues ya vamos a hacer muestras que van a quedar rojas en otras fórmulas. O sea, la 6 y la 7 no la hacemos. La 12 y la 13 tampoco la vamos a hacer. No las hacemos, que serían las de vermiculita, porque no hay vermiculita. Y no tiene sentido hacerlas porque van a quedar muy parecidas a las primeras fórmulas. O sea que 6, 7, 12 y 13 no las hacemos. Ustedes esas fórmulas se las quedan anotadas, pero no van a estar en este muestrario. O por lo menos por ahora. Si se pudiera ir a la escuela y se consigue vermiculita, se harán. Pero por el momento 6, 7, 12 y 13 no las hacemos. La 19, a ver que me anoté acá, la 19 la vamos a hacer tal como está, pero sin la vermiculita. Va a quedar una pasta con colorante, con óxido de hierro. Va a quedar sin el texturante que sería la vermiculita. Y la 20 también va a quedar una pasta con óxido de hierro al 5%, pero sin la vermiculita. ¿Sí? Van a ser pastas coloreadas sin el texturante. Si ustedes llegaran a tener vermiculita, o consiguieran, porque es relativamente fácil de conseguir en un vivero, el asunto es que hay que expandirla, hay que llevarla a un horno y llevar a unos 1000 grados. Y luego se puede incluir en las pastas. Así que si no tienen horno, no tienen vermiculita, no se hagan problema, ¿está? Bueno, después, la fórmula 27 y 33, a ver, que me anoté, 27 y 33 son las que llevarían cromo, que es el óxido que no tenemos. Bueno, por el momento las vamos a cambiar. Si pudiéramos ir a la escuela y hay cromo, las formulamos y las hacemos. Pero si no, la 27 y la 33, a la 27 en vez de, va a quedar igual, lo que le van a cambiar, en vez de el óxido de cromo, vamos a usar cobre. La 33, estoy diciendo, no, la 27, perdón, no las quiero confundir. La fórmula 27, en vez del cromo, vamos a usar cobre al 3%. La fórmula quedaría tincarseta 70, cuarzo 10, feldespato 10, carbonato de calcio 10 y cobre 3. Esa va a ser la fórmula de la pasta 27. Y la fórmula 33, como tampoco hay cromo, lo que vamos a hacer es que vamos a usar hierro, que sí tienen. Entonces, la fórmula 33 le va a quedar tincarseta 70, talco 30, óxido de hierro 2 y óxido de cobre 1. ¿Está bien? Cambiamos en la 27 el cromo por el cobre al 3% y en la fórmula 33 cambiamos el cromo por el óxido de hierro al 2%. Van a quedar pastas diferentes, ¿sí? Bueno, cualquier consulta, bueno, ustedes pueden poner pausa y escuchar mejor lo que acabo de decir. Y cualquier consulta me pueden volver a decir, ¿sí? Así que, y recuerden, es necesario que puedan conseguirse una balancita. A ver, yo no las voy a obligar y no les puedo exigir a que tengan una balanza porque cada una sabe la situación que tiene. Pero por ahí viven cerca de alguna compañera que se las puede prestar, porque sería mejor formular las pastas con una balanza que sea lo más precisa posible. Si no pueden acceder a una balancita, yo voy a tratar de hacer las equivalencias en tapitas y en volumen. Lo que pasa que no es lo mismo.
no es tan fácil decir un cuarto de tapita, por más que sea la misma tapita de la misma marca, hay una pequeña diferencia. Así que las que tengan balanza pueden empezar a hacer el muestrario. Recuerden que tienen que hacer como mucho 100 gramos de cada muestra, y las muestras van a usar la mitad de eso, más o menos. Les va a sobrar muchísimo. Y que las tienen que dejar secar, que luego las tienen que virulanear, y que luego de quitarle el polvillo y virulanear bien y sacarle las sales, a la mitad de la muestra tiene que estar bruñida. Y las que no tengan balancita, díganmelo, ya alguna me lo dijo, pero voy a tratar de traducírselos. Igual tenemos tiempo, no hay apuro, pero bueno, si pudieran comprarse o conseguir prestada una balancita de alguna compañera, no sé, estaría buenísimo. Igual nada, todo bien. Ustedes saben que es una situación complicada y especial para todos. Estamos todos tratando de hacer lo mejor posible y sé que ustedes también, así que tranquilas, ninguna se desespere por eso, ¿sí? Y cualquier consulta ya saben que yo siempre les voy respondiendo. Bueno, eso por el lado de las pastas. Después, iba a contestar un par de preguntas. A ver, este módulo es construcción de hornos a combustión, o sea, a leña y a gas. Yo hablo del horno eléctrico porque obviamente se los tengo que mencionar y explicar medianamente el funcionamiento, pero yo no puedo ayudarlas a construir un horno eléctrico. Hay una parte que es la parte de electricidad, que es lo que yo no sé, no la tengo tan clara en eso, no puedo orientarlas. Les puedo ayudar y orientar si ustedes necesitan comprarse o quieren ver si pueden comprarse un horno usado, lo que sea, pero no les voy a enseñar a construir un horno eléctrico. Ojalá pudiera yo construir un horno eléctrico. Hay unos cálculos, así como sacamos las kilocalorías que necesitamos para un horno a gas o un horno para construir un horno a combustión. Hay un cálculo que yo no sé traducir eso en electricidad, la potencia eléctrica que necesito. Entonces, que quede claro, no les puedo enseñar a construir un horno eléctrico, me encantaría, pero no. Bueno, eso era una respuesta. Otra respuesta que acá me hice un dibujo, con respecto a las resistencias, que yo le decía que yo aprendí a cambiarlas. Yo aprendí de meter mano, y porque me ayudaba mi compañero, pero en realidad no lo aprendí de ningún libro ni lo vine de ningún lado. Yo les puedo contar lo que yo sé y lo que aprendí porque me puse a hacerlo, ¿sí? Es eso, si tuviera un material que les pudiera compartir, se los compartiría. Y no tengo un video yo haciendo una resistencia. Pero bueno, les voy a explicar lo que yo hice con mi compañero. En realidad, a ver si lo puedo mostrar, si se ve. No sé dónde se ve, me parece que voy a cortar y la voy a remarcar el dibujo. Bueno, les decía, este es el aparato que me ayudó a construir el muchacho. Esto es una tabla de madera. Sobre esta base de madera hay otras dos maderas que están clavadas, si fijas. Esto que está más oscuro sería madera. Acá, que se ve, esto sería una varilla que traspasa esta madera y esta madera. Y puede girar y el eje serían estas maderitas. No se sale, la tengo que enhebrar, digamos, para que entiendan. Tiene una manijita que hace que si yo la giro, es una máquina manual, si yo la giro, esta varilla va girando sobre el eje. Y tiene una trabita para que no se me mueva de un lado y del otro. Esto sería como el soporte. Entonces, esta varilla, que es la que gira, en donde voy a enroscar las resistencias, el alambre para hacer las resistencias, tiene el mismo espesor que el fierro esa varilla, tiene el mismo espesor que el diámetro de las vueltas de las resistencias. Ustedes se acuerdan, las resistencias son así. Acá les dibujé. Esto sería una resistencia de una pared de un horno. Estas serían las vueltas
y estos serían los tramos que van bajando, ¿sí? Esto sería una resistencia entera. Sale una parte también que no está enroscada, porque acá estaría la pared del horno. Y esta parte que salen para afuera son los que se enganchan las terminales eléctricas, ¿sí? Esto sería la resistencia. Cuando sale, un detalle, cuando sale fuera del horno, atraviesa la pared, atraviesa el ladrillo y luego atraviesa la chapa del horno, está enhebrada como yo les mostraba, ¿se acuerdan? La termocupla que tenía unas como vainitas blancas. Bueno, el alambre al salir de las paredes del horno hacia afuera, atravesando las paredes de ladrillo y luego la chapa, están enhebradas ahí para que el alambre no toque la chapa de la pared del horno exterior. Luego ese alambre se dobla y se engancha en la parte eléctrica, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo hago. Yo saqué la resistencia vieja, medí este largo, vamos a ponerle 35 centímetros. En 35 centímetros conté las vueltas. Tenía que tener, no sé, ni me acuerdo, les digo cualquier número, 48 vueltas en 35 centímetros. Entonces, luego en la máquina, enganchaba la punta del alambre, dejaba el tramo que no iba a enroscar, y empezaba a contar las vueltas y las agrupaba en el largo que correspondía para que luego entre en el horno. Así hago yo las resistencias. Digamos, esta máquina es un invento, no sé cómo, es un invento casero. Supongo que en lugares la máquina debe ser algo similar, porque es algo que hay que hacerlo girar. Por ahí es a mano. Lo que sí, cuando uno hace las resistencias, tiene que medir el largo de la parte enrollada y contar las vueltas. Y el alambre siempre tiene que ser del mismo diámetro cuando uno compre. Eso es lo que yo sé, lo que yo aprendí y así me manejo y me funciona. Es contar el largo el total de donde están las vueltas, contar las vueltas, para luego poder meterlo en el horno. Entonces luego viene otro tramo más. Yo dejé una colita sin enroscar. Hago las resistencias en el largo correspondiente, las vueltas correspondientes. Dejo un tramo que también lo mido sin enroscar y luego vuelvo a enroscar. Esto sería la resistencia que uno puede cambiar. En realidad lo complicado es por ahí hacerse esto, que sea firme, que pueda girar bien sobre el eje. En realidad uno tiene que tener la varilla, el diámetro de la varilla tiene que ser igual al tamaño de las vueltas de esos rulos, ¿sí? Eso es lo que yo les puedo decir cómo hago las resistencias. Espero que les haya servido. Igual cualquier cosa siempre me pueden preguntar, ¿sí? Bueno, dicha esta aclaración, bueno, vamos a arrancar con la clase, ¿sí? Bueno, habíamos dejado calcular las kilocalorías necesarias para que mi horno necesita, era multiplicar el volumen del horno y por 270 kilocalorías para baja temperatura y por 370 nos daba el resultado para alta temperatura. Bueno, si vieron el PDF, yo empecé a escribir sobre el volumen, creo, del cilindro. Se me complica porque no puedo escribir el pi, tengo que escribir 3,14, no puedo escribir radio al cuadrado, así que lo que hice para mandarles hoy, lo escribí prolijamente y se les voy a sacar fotos y luego de abajo de la clase les voy a mandar las fotos. Pero para que entiendan, a ver, si yo tengo que calcular el volumen de un cilindro, esto sería un horno cilíndrico, como el que hay en la escuela, que ustedes hornearon a leña, como el que hornearon en Racú. El interior del horno es cilíndrico. Entonces yo tengo que calcular el volumen del interior del horno, después no importa, vienen las paredes y la chapa del horno, pero yo estoy hablando del interior. Entonces, para esto se los voy a mandar hoy. El volumen de un cilindro es la superficie de la base por la altura, o sea que sería pi por radio al cuadrado por la altura. Eso me da el volumen del horno. Y eso, si yo quiero calcular para baja temperatura,
multiplico ese volumen por 270. Antes, lo que sí tienen que hacer en todos los casos, si uno está trabajando en centímetros, pasar las medidas a metros. Porque después, si yo las paso a metros, me va a resultar más fácil pasarlas a litros, ¿sí? Así que, si yo tengo, que también les puse el ejemplo, yo los ejemplos que les doy les pongo números por poner. Digamos, uno puede imaginarse el horno del tamaño que quiera. El ejemplo, como bien es, a modo de ejemplo. Entonces, si yo tengo un horno que el diámetro son 60 centímetros, el radio, que es la mitad, van a ser 30 centímetros. Y 30 centímetros son 0,30 metros. Y si la altura es 90 centímetros y lo tengo que pasar a metros, es 0,90 metros, ¿sí? Entonces, la fórmula sería la superficie de la base, que es, como es un círculo en este caso, es pi por radio al cuadrado, sería 3,14 por, les había dicho, de 30 centímetros por 0,30 al cuadrado, o sea, 0,30 al cuadrado es 0,30 por 0,30, ¿sí? Entonces sería 3,14 por 0,30 por 0,30 por la altura, que en este caso es 0,90. Entonces eso nos va a dar metros cúbicos, ¿sí? Y de metros cúbicos yo lo paso a litros. ¿Cómo se hace eso? Corriendo la coma 3 lugares o directamente, que es lo mismo, multiplicando por 1000. Entonces, una vez que resolví eso, a esa cantidad de litros que tengo de capacidad, lo multiplico por 270 o por 370 si quiero saber las kilocalorías necesarias para un horno de alta temperatura. ¿Sí? Espero que me vayan siguiendo. Igual no se preocupen que yo les voy a mandar, hice todo muy prolijito, hice una letra muy prolija, pero para darles ejemplo. Después, si yo tengo un horno cuadrado o más rectangular, también tengo que saber sacar el volumen para calcular las kilocalorías necesarias. Entonces, si yo voy a tener un horno cuadrado, el volumen de un prisma cúbico, no sé cómo se llama, un prisma cuadrado, es lado por lado por lado. Sería lado al cubo, ¿sí? Porque en este caso son las mismas medidas iguales. Pero si yo tengo un horno que va a ser más rectangular, más largo que alto, o de la manera que sea, tengo que agarrar y multiplicar los tres lados, las tres dimensiones. La profundidad por la altura, por el espesor. Y eso me va a dar el volumen de mi horno si fuera en formato cúbico. Sí, cúbico creo que se dice. Entonces, lo mismo que les explicaba para la parte del cilindro, las medidas que las tengo en centímetros las paso a metros, porque me va a resultar más fácil. Cuando yo saco el volumen las tengo a metros. Ahí voy a tener metros cúbicos y de metros cúbicos los paso a litros, ¿sí? Bueno, y ahora les voy a dar el último ejemplo de cómo calcular un volumen. Suponiendo, dibujé medio mal, vamos a suponer que esto es un horno tipo botella. Hermoso como está dibujado, es una hermosura. Esto sería la chimenea. Este sería el horno. Estos hornos así tipo alargados que tienen una chimenea, se les dice horno tipo botella, porque la forma sería más o menos así. Yo, si quisiera calcular este volumen, es la parte donde ahí puede llegar a ser un poco más larga la explicación, más complicada. Yo esto veo que acá tengo un cuerpo cilíndrico, como si fuera aquel de allá, y esta parte de acá podemos decir que es un cono. Si querés, para ser más específico, un cono truncado, pero vamos a suponer que es un cono, para simplificarlo. Entonces, si yo quiero calcular el volumen de un horno botella, tengo que calcular el volumen del cilindro y calcular el volumen de esta parte, que sería la parte cónica, sumarlos y eso me daría el volumen total del horno tipo botella que tengo, ¿sí? Entonces, el volumen del cilindro ya dijimos que es la superficie por la altura. Entonces tomamos el cilindro hasta acá. Entonces, sabemos que es como esto. Es
3,14 por radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Pasando siempre de centímetros a metros y de metros a litros. Esa va a ser una parte. La parte para calcular el volumen del cono es la superficie de la base del cono, que sería acá, que es un círculo. Entonces sería pi por radio al cuadrado, por la altura, dividido 3. Esa es la fórmula del volumen del cono. La superficie del círculo de base por la altura dividido 3. Entonces, una vez que yo calculé estos dos volúmenes, los sumo y me va a dar el total de mi horno botella. Y luego que hice todo eso, multiplico por 270 kilocalorías hora para saber, para baja temperatura, y por 370 para altas temperaturas. Yo les vuelvo a reiterar, les voy a mandar las fotos, ustedes miran las fotos y vean los ejemplos. Y ahí está todo explicado paso por paso, fórmula por fórmula. Pero me parece que así les va a quedar más claro para entender. Estamos hablando de calcular para hornos a gas. Nosotros queremos saber de las kilocalorías que necesitamos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir. Vamos a hablar de el gas. Vamos a hablar del gas. Cuando ya les dije la clase pasada que convienen para hornos así caseros, no industriales, el gas envasado. El gas que se vende en garrafas. Que genera una atmósfera limpia, no es ruidoso, no ahuma, no hace olor. La verdad que es práctico manejarse con garrafas. Las garrafas, o la mayoría de lo que uno maneja, son garrafas que traen 10 kilos de gas. Hay garrafas que vienen adulteradas y tienen agua adentro y tienen menos, pero por lo general las garrafas vienen con 10 kilos de gas. Y hay un dato que tienen que saber. Cada kilo de gas rinde 12.000 kilocalorías. O sea que si yo tengo una garrafa de 10 kilos, voy a tener 120.000 kilocalorías en total, ¿sí? Por otro lado, lo que tienen que saber es que el gas con el frío se contrae, se congela, ¿sí? Y lo que uno necesita para que el horno funcione, más allá que esté bien construido y bien diseñado, necesita que la presión de ese gas sea constante. Porque si la presión no es constante, el horno empieza a cierta temperatura a estancarse, no sube la temperatura, ¿sí? Entonces, uno necesita que la presión sea constante. Y la presión del gas es lo que hace subir, que el horno suba la temperatura. Y la presión está relacionada con la superficie de evaporación dentro de la garrafa de ese gas, ¿sí? Espero estar explicándome. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo tengo que tener 10.000 kilocalorías, ¿no es cierto? Me conviene usar 2 garrafas. ¿Por qué? No porque una garrafa no me alcance, pero al usar al mismo tiempo en paralelo el quemador a 2 garrafas, me va a ayudar a que esa presión sea constante y pareja, ¿sí? Otro ejemplo, no sé, tengo más kilocalorías, vamos a poner 50.000 kilocalorías, que es un montón. Bueno, ahí ya uso 4 garrafas. ¿Por qué? Porque la superficie de evaporación del gas dentro de la garrafa tiene que ser pareja y constante, porque eso me va a ayudar a que la presión sea pareja y constante. Entonces, ¿yo puedo usar una sola garrafa para un quemador de 10.000 kilocalorías? Sí, puedo. Lo que pasa es que a medida que se vaya consumiendo, la presión va a ir bajando.
y se va a ir congelando. No sé si, supongo que sí han tenido alguna experiencia de usar garrafas en algún lado. Empieza como a hacerse una escarchita. Y sobre todo pasa eso con bajas temperaturas. Entonces, conviene usar para un quemador de 10.000 kilocalorías 2 garrafas. Por ejemplo, el que yo les mostré que tengo es un quemador de 25.000 kilocalorías. Yo también lo conecto a 2 garrafas. Hasta ahí se maneja bien. Si yo ya tengo que poner 50.000, 100.000 kilocalorías, voy a tener que necesitar más garrafas. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber si yo no sé y tengo un quemador, de cuántas kilocalorías es ese quemador? ¿Cómo puedo saberlo si no lo tengo? Me lo regalaron y no sé cuántas kilocalorías es. Bueno, lo que yo hago, lo que se debe hacer es, con la garrafa llena, se instala el quemador hacia el horno, vacío, el horno vacío, y lo prendo al máximo de su potencia, ¿sí? Durante 1 hora. ¿Por qué con la garrafa llena? Porque yo sé que una garrafa, que generalmente vienen con 10 kilos, las garrafas comunes estamos hablando. Una cosa, las garrafas todas tienen el mismo diámetro. No importa la capacidad, si tienen 10 kilos, 80 o 100. Las garrafas siempre tienen el mismo diámetro. Entonces, la presión y la superficie de evaporación siempre va a ser igual, no importa la capacidad de la garrafa. ¿Está? Bueno, volviendo, ¿cómo puedo calcular las kilocalorías de mi quemador si no lo sé? Entonces, tengo una garrafa llena de 10 kilos, suponiendo que no está adulterada. La conecto, prendo con el horno vacío y la dejo en su máxima potencia 1 hora. Luego apago, desconecto el quemador y peso la garrafa. Y la diferencia va a ser, no sé, en 1 hora me consumió 2 kilos. Vamos a poner que me consumió de 10 kilos, quedé en 8 kilos. Bueno, entonces yo sé que en 1 hora consumió 2 kilos. Y el dato que yo les doy es que por kilo de gas consumido son 12.000 kilocalorías. O sea que si el quemador me consumió 2 kilos, digamos, lo prendo y se consumen 2 kilos de gas, voy a tener 24.000 kilocalorías. Mi quemador va a ser de 24.000 kilocalorías. Bueno, ahora volviendo al quemador, les voy a mostrar el quemador. ¿Sí? Este es un quemador de 25.000 kilocalorías. Acá están las mangueras que se conectan a la garrafa. Ustedes verán que salen 2 mangueras, una para cada garrafa. Y estas son las llaves que cierran el paso. ¿Sí? Esto se llama quemador atmosférico. ¿Por qué se llama atmosférico? Porque cuando está prendido y el gas pasa por la presión del gas, toma aire de la atmósfera. Y eso es lo que hace que haya combustión. Más allá que después vamos a ver los 2 tipos de aires que hay. Pero se llaman atmosféricos porque toman aire de la atmósfera. ¿Sí? Y la pieza clave del quemador es esto que está acá, que se llama tubo Venturi, ¿sí? Que es acá, con esta ruedita, que creo que se los mostré la otra vez, con esta ruedita yo la abro, la cierro y regulo el aire que entra, porque por acá viene el gas. Cuando abro las llaves por las mangueras, viene el gas. Y la presión del gas al pasar por acá, por este tubo, y luego venir para acá, es lo que hace, esa presión succiona el aire de la atmósfera. Y es lo que me va a generar la combustión. Esta pieza, el tubo Venturi, yo les decía que es lo que yo tuve que comprar, porque está hecha de una aleación y son piezas que no se consiguen fácilmente. Si ustedes necesitaran, yo luego les paso el dato a quien se los compré, que es un muchacho que inclusive si uno quisiera comprarle el quemador hecho, se lo compra. A ver, este tubo que ven acá es para hacer reducciones. Por acá pasaría el gas solo y saldría luego por la boquilla. Si yo cierro esta parte del tubo Venturi, el gas que viene por las garrafas hace este recorrido y sale por acá. Y el gas
puramente sin arrastrar aire de acá me sirve para crear atmósferas reductoras o muy reductoras dentro del horno. Ya lo vamos a ver mejor. Pero lo que tienen que saber, la pieza clave de los quemadores atmosféricos es este tubo. Este tubo, como lo ven, parece cilindro, pero que no, es cónico, tiene forma cónica. Eso es lo que hace que, más la presión del gas, que les decía que la presión del gas tiene que ser constante, por eso conviene conectar el quemador a dos garrafas. Porque, a ver, como les decía, yo puedo conectar este quemador a una garrafa, pero esa garrafa se va a consumir mucho más rápido. Y a medida que se vaya consumiendo, se va a ir congelando y la presión va a ir variando, ¿sí? Entonces yo necesito, para que sea constante y funcione bien, conectarlo a dos garrafas, ¿sí? Eso va a hacer que la presión sea constante y mi horno suba, ¿sí? Esa presión es la que succiona el aire que entra. Y yo voy a regular la entrada del aire abriendo o cerrando esta rueda, ¿sí? Bueno, para arrancar con los quemadores. La clase que viene vamos a seguir hablando de los quemadores atmosféricos y vamos a hablar también de las atmósferas que uno puede generar dentro del horno, ¿sí? Bueno, me parece que por hoy, se me está cayendo todo, me parece que por hoy estamos bien. Como siempre yo les mando el PDF y esta vez también les voy a mandar fotos con las fórmulas para sacar bien los volúmenes. A ver, todos esos datos ténganlos anotados. Yo nunca me construí un horno rectangular, pero sé calcular el poder calórico que necesito, ¿sí? Son datos que sirven para cuando ustedes vayan a construirse el horno. Y les vuelvo a decir, a ver, yo si necesitan ayuda, las ayudo con consejos con respecto a un horno eléctrico o lo que necesiten. No puedo enseñar a construir un horno eléctrico. Hay una parte que tengo que aprender, tendría que aprender esa parte de electricidad, pero bueno. Y aparte, una cosa es, recuerden que, a ver, yo entiendo la ansiedad y las ganas que uno tiene al principio. Uy, se me acaba la batería. Pero todo lleva todo tiene un tiempo, todo tiene un camino de paciencia. Si uno es constante, va a llegar al objetivo. Yo sé que es difícil comprarse un horno, entonces, bueno, es tiempo de pensar, de aprender cómo hacerme un horno a leña o a gas para arrancar, si no pudiera comprarme un horno eléctrico. Y después todo va a ir llegando. Así que, nada, transmitirles que me encanta el entusiasmo que tienen y que también sean pacientes dentro de ese entusiasmo. Y que cualquier duda o consejo que necesiten, saben que siempre me pueden preguntar. Bueno, espero que estés bien, nos vemos el video que viene.